Queridos hermanos, hablo en nombre de todos mis hermanos sacerdotes del decanato de Chilpancingo en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuentan de un leñador que en su afán de cortar más leña cada día salía precipitadamente por la mañana de su choza para tener el mayor tiempo posible en el bosque, derribando árboles y cortando troncos y ramas. Aún así, no conseguía tanta leña y madera como otro leñador que salía más tarde y volvía antes, pero con un mayor cargamento a sus espaldas. ¿Cuál era su secreto? El segundo leñador se demoraba un rato todos los días antes de ir al bosque para afilar su hacha. El primer leñador no lo sabía, pero pensaba que afilar el hacha era tiempo perdido y que lo único que hacía falta era fuerza y músculo para blandir el hacha. Se equivocaba. Afilar el hacha no es tiempo perdido. Hay que cuidar las armas. Esta historia nos las cuenta el padre Carlos Vallés, jesuita, para hablarnos de la importancia de estar momentos de oración, momentos de reflexión. Y es lo que precisamente hemos nosotros hoy decidido hacer esta tarde, al reunirnos todos como familia en torno al altar del Señor, que es su mesa eucarística. La experiencia del pueblo de Israel en el pueblo en el desierto, ahí encontramos prácticamente muchos elementos del pueblo que ahora somos nosotros. Después de 400 años, dice el libro del Éxodo, que vivió el pueblo en la esclavitud, el Señor mandó a Moisés para sacarlo de Egipto. Después de las 10 plagas, encontramos cómo el pueblo pasa al desierto y vive una construcción de su propia esencia. La palabra éxodo significa salida. Hoy el libro del Deuteronomio nos habla de dos realidades muy humanas y de las cuales Dios está muy presente en acudir en nuestro auxilio. La primera de ellas es la sed. Ahí tenemos a Meribá, que toca con su bastón y saca agua. Pero también tenemos la prefiguración de la Eucaristía, de un pueblo que tiene hambre. El próximo domingo veremos cómo Jesús, caminando, nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, ve un pueblo que anda como ovejas sin pastor y su corazón se enterneció. Ese es el hambre que siente un pueblo. No tan solo es el hambre del pan, también es el hambre de ideas, también es el hambre de orientación, un hambre de guía para caminar por caminos seguros. Y es por eso que el Señor, en esa necesidad, en primer lugar material, que es el maná, les manda precisamente este auxilio. El pueblo de Israel, encontramos que solamente puede salir adelante con el auxilio de Dios. Y esto es lo que hoy tenemos que recordar. Solo saldremos adelante con el auxilio de Dios. Tenemos que ser un pueblo que confía en el Señor. Un pueblo que sabe que tiene un Dios que jamás lo abandona y que está cubriendo sus necesidades más importantes. Pasa 40 años caminando. El pueblo de Israel, que es rico en sabiduría y cultura,
nos enseña que el número 40 es un número perfecto. 40 días en el desierto que pasa Jesús, 40 capítulos del libro del Éxodo, 40 años caminando en el desierto, tienen que formar algo. El número 40 es un número perfecto por la siguiente razón. Si nosotros sacamos los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, que abarcaría todo el mundo conocido geográficamente, 4 multiplicado por los 10 mandamientos, que es la forma moral de vivir de un pueblo, encontramos que 4 por 10, 40. Por eso el número 40 es la presencia no tan solo moral, sino religiosa de Dios para con su pueblo. Y esa presencia tenemos que estar claramente, seguramente, que está en la Eucaristía, mostrando su presencia y dándonos su auxilio divino. La Eucaristía ha vivido a lo largo de toda la historia de la Iglesia diferentes cambios. La Eucaristía, como sabemos nosotros, fundada por nuestro Señor Jesucristo, es la presencia viva, y así vivió la Iglesia durante 11 siglos y nadie dudaba, hasta que un monje, Berengario de Tours, dijo que no estaba presente Cristo, sino solamente llegaba, se posaba en el pan y se iba. Y es por eso que después el sacerdote se le obliga a que levante la hostia para la adoración. Después vendrá Martín Lutero en el siglo XV, y después de él grandes problemas, que el Concilio de Trento nos habla sobre la doctrina oficial de la Iglesia que ha vivido hasta el día de hoy. Incluso el Concilio Vaticano II hace referencia al Concilio de Trento cuando habla de la Eucaristía, y que nosotros podemos leer hoy en las actas del Concilio de Trento. Siguiendo la doctrina de Santo Tomás de Aquino del siglo XIII, en la Tercia Pars de la Suma Teológica, cuestión 73 a 83, nos dice la Iglesia que la Eucaristía tiene 2 partes muy importantes, que es un sacramento, pan y vino, pero que también es un sacrificio, el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Y es por eso que la Santa Misa, la Eucaristía, nos los va a recordar después el Papa Juan Pablo II, incluso antes de morir. Él nos dejó 2 documentos muy hermosos. Sabía que pronto moriría. Estábamos ya iniciando el tercer milenio y escribió 2 encíclicas hermosas: Rosarium Virginis, el Rosario de la Virgen, donde nos habla del primer elemento que identifica al cristiano, el Santo Rosario. Y el último documento que escribe se llama Ecclesia de Eucaristía. En ese documento, que es un documento eminentemente pastoral, no es un documento teológico, es un documento pastoral, porque sabe que el alimento que va a sacar adelante a la Iglesia es la Eucaristía, la presencia de Cristo. Y ahí vuelve a recordar esa doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, que decíamos en la Suma Teológica, Tercia Pars, cuestión 73 a 83, que después rescata el Concilio de Trento, y que el Papa nos dice: la Eucaristía es un auténtico sacrificio. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. José Antonio Sayés, que es un teólogo, es un teólogo español, nos decía algo muy importante, que nosotros no debemos de considerar a la Eucaristía como un espectáculo. A propósito de esto,
Yo he escuchado a muchas personas que dicen que la Eucaristía los aburre. La misa no les gusta ir porque se aburren. Y efectivamente, dice José Antonio Sayés, la Eucaristía como espectáculo es algo muy pobre, muy triste. No es un espectáculo. La Sagrada Eucaristía es un sacrificio. Y lo explica de la siguiente manera, de una manera muy hermosa. Nos dice, cuando nosotros venimos a misa, observamos que el sacerdote se lava las manos. ¿Por qué se lava las manos después de ofrecer el pan y ofrecer el vino? Porque esa tradición la tomamos de los sacerdotes judíos. Cuando en el momento de la recepción de las ofrendas, ustedes pueden leer el libro de Levítico, que es un libro muy hermoso, que habla de los sacrificios. Las personas traían al altar lo que ofrecían, especialmente ovejas, todas las ofrendas que ellos querían traer, normalmente zanahorias, lechugas, pero con tierra. Y al recibirlas, porque después las repartían a los pobres, sus manos quedaban llenas de tierra y quedaban como muy sucias. Los sacerdotes se lavaban las manos. Y así quedó este pequeño gesto que el Papa Pablo VI dijo que en una misa este rito, este gesto nunca tendría que quitarse. Por la siguiente razón. Ahora en las ofrendas, cuando el sacerdote recibe las ofrendas, ¿qué es lo que traemos a la iglesia? ¿Qué es lo que traemos a la misa? ¿Qué es lo que traemos a la misa? ¿O lo que es lo que tendríamos que traer a la misa? Lo que tendríamos que traer a la misa y presentar en las ofrendas es nuestra vida de sacrificio. Es nuestra vida de muchas veces de iniquidad. Lo voy a decir de manera coloquial, como se dice, nuestros pecadotes. Alguna mentira, alguna traición, alguna falta de amor, alguna enemistad de alguien. Es lo que tenemos que presentar en un altar, y el sacerdote que recibe esa iniquidad, porque el mundo necesita purificación. Por eso el sacerdote se lava las manos. Lo dice también el libro de los Hebreos, que ofrezca también por sus propios pecados el sacerdote el sacrificio. Por eso el sacerdote se lava las manos, y ese momento tendría que ser muy sagrado para nosotros, porque en ese momento se está lavando nuestra vida por el sacrificio de Cristo. Otro elemento que me parece muy importante de hablar de la Eucaristía como sacrificio es la sangre de Cristo. Y así lo menciona la carta de Pablo a los Corintios. Habla del cáliz. Para los judíos era prohibido tomar la sangre. Y si ustedes se ponen a pensar, en el libro de Levítico ordena cómo los sacerdotes tienen que asperger la sangre en el altar. ¿Por qué? Porque la sangre es el origen de la vida, es la vida. Por eso un judío tiene prohibido tomar la sangre, porque está prohibido tomar la vida. El pecado lo que hace en la mentalidad judía es morir para Dios, y asperger la sangre en el altar es regresar la vida al Espíritu. Pero la carta a los Hebreos dice que los sacerdotes de la antigua ley ofrecían la sangre de machos cabríos, y esos sacrificios eran inútiles, porque Cristo no ofrece como sacerdote la sangre de los machos cabríos, sino ofrece su propia sangre para que nosotros, cuando hemos pecado y roto la amistad con Dios, o sea, un alma muerta para Dios,
la sangre le regresa al cristiano, a todos, una nueva vida. Por eso la Eucaristía es para nosotros vida. No es otra cosa más que regresarnos la vida. Por eso les decía que tenemos que entender lo que el Papa Juan Pablo II nos dice en Eclesia de Eucaristía, que una Eucaristía nos tiene que dar la vida, nos tiene que regresar la vida. Debemos de tener esa vida por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro obispo Salvador Rangel Mendoza nos pidió exactamente un día como hoy, Corpus Christi, que los sacerdotes diéramos la comunión bajo las dos especies. Precisamente por eso, para que nosotros, cuando comulgamos esas dos especies, la sangre de Cristo nos regrese por el sacrificio de Cristo la vida. Una vida que necesitamos, una vida que es necesaria, una vida en la cual nosotros tenemos que tener mejores esperanzas. La vida no tan solo es la vida biológica, tiene que ser una vida espiritual, y eso se logra con el sacrificio de Cristo en la cruz. Dos ideas más y terminamos, muy sencillas. La Eucaristía nos lo dice claramente el Concilio Vaticano II, nos habla de que es fuente y cumbre de la vida cristiana. Esto todos los sacerdotes lo conocemos porque está en una de las constituciones, Sacrosanctum Concilium, en el número 10, que tuvo un pequeño defecto, por decirlo de alguna manera. Fue el primer documento que se aprobó y por lo tanto es un documento que, según los expertos, yo no soy experto, pero los expertos dicen que es un documento que le falta mayor profundización teológica. Al hablar de la Eucaristía como fuente y cumbre, después Gaudium et Spes, uno de los últimos documentos que se aprobaron y que sabemos que ahí trabajó de una manera muy profunda Karol Wojtyła, que después sería Juan Pablo II, agregaron una palabra más de lo que es la Eucaristía. Si Sacrosanctum Concilium dijo en el número 10 que la Eucaristía es fuente y cumbre, Gaudium et Spes nos dice que también es misión. Misión. Por eso la Eucaristía, después en el sínodo del año 2005, se nos convocó para una reflexión de la Eucaristía también como misión. De ahí viene específicamente la palabra misa, missus, que significa enviado. Pero la traducción de la palabra missus, que significa enviado, al griego se traduce como apóstolos. Por eso cuando venimos a misa, lo que venimos es a que nos envíen, a que vayamos hacia todos los confines, dijimos, este, oeste, sur y norte, a llevar la palabra de Dios. Por eso la iglesia, si no es misionera, es una iglesia que se quedará sola. Es una iglesia que morirá. Pero mientras se celebre la misa, missus, mientras tú seas enviado, mientras tú lleves la palabra de Cristo a los demás, la iglesia vivirá. Es lo que José Antonio Pagola nos dice en su libro Volver a Jesús. ¿Cuál es el éxito de los hermanos protestantes? ¿Cuál es su éxito? Que andan de casa en casa, de puerta en puerta. Pero nosotros no tenemos conciencia todavía, porque hace falta despertarla, que somos missus, somos apóstolos, somos enviados. El ser enviado no es algo propio de un sacerdote, una religiosa, el obispo o el papa. Es cada bautizado.
Es por eso que en esta misión, en este decanato y en la diócesis, queremos implementar esta forma nueva de catequizar a los niños, paso a paso con Jesús. Son suficientes años y libros para que un niño no tan solo reciba un sacramento, sino también se convierta en apóstolos, en misus, en un enviado. A la parroquia de San Mateo, muchos niños, porque a veces oigo lo que dicen, me comentan: mi papá no quería venir a misa, pero le dije que viniera y vino. Eso confirma lo que decía un psicólogo: de cada 10 hogares, en 8 mandan los niños. Y es una cosa maravillosa. Si nos dejamos que hoy nuestros hijos nos evangelicen, estaremos bien. Esa es una de las formas que hoy tiene la iglesia para que seamos una iglesia viva. Esa catequesis, ahora que estamos las 16 parroquias, con los cerca de 20 sacerdotes que estamos aquí trabajando, será una ocasión de oro para hablar acerca de la importancia de la catequesis. Los niños necesitan de nuestra parte ser misioneros, y a quien primero van a misionar son a sus papás. Esos papás que ganan la vida y que sostienen un progreso, también necesitan la vida espiritual. La iglesia tiene que ser misionera. Tenemos que regresar a Jesús. Tenemos que regresar ahí en donde alguien, en este caso Jesús, nos envía para llevar su palabra a todos los rincones. Yo creo que sí necesitamos que cada uno de nosotros convirtamos nuestros hogares, no tan solo, como dice Pablo VI, en iglesias domésticas, sino como dice el movimiento de Schoenstatt. El padre Guadalupe Catalán Oropesa sabe perfectamente cuál es el punto medular de ese movimiento de Schoenstatt: es que los hogares no tan solo sean iglesias domésticas, sino que sean santuarios de vida. Un santuario se gana. Por eso los niños necesitan ver a sus papás que recen más, que tomen la Biblia, que hagan sus oraciones, o como nos dice también el Papa Francisco, ¿cuál es la mejor herencia que un papá le puede dejar a sus hijos? ¿Cuál es la mejor herencia que le puede dejar un padre a sus hijos? La mejor herencia, dice, es persignarlos por la mañana en la frente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiándolos a la divina providencia para que en su día tengan la bendición. Persignen a sus hijos, que sus hogares sean no tan solo iglesias domésticas, sino santuarios donde se ore, donde se rece, donde se tenga temor de Dios. Dicho sea de paso, la Eucaristía dominical. Tenemos que acercarnos a nuestros templos, tenemos que ir a escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de la Eucaristía, porque es ahí en donde el Señor nos dice: ite misa es. Vayan, anuncien, vayan. Necesitamos esto, despertar. Nos dice el Papa Francisco, una iglesia misionera. Evangelii Gaudium, el gozo de evangelizar. Es verdad que es un gozo evangelizar. ¿Qué sentirá un papá que es el primer catequista de su hijo cuando le enseña a sus propios hijos los mandamientos? La vida moral. La sociedad no estaría como estamos hoy si hubiera mayor conciencia de ser una iglesia misionera. Y así es como necesitamos hoy entender nuestra Eucaristía, misionera.
ir a un templo, escuchar la Santa Misa Dominical para salir, como nos dice San Juan Crisóstomo, cuando salgamos de la misa, dice, tenemos que salir como leones rugientes. Así lo dice. Juan Crisóstomo es el especialista, le decían, el mejor predicador. Cuando salgas de la Eucaristía, tienes que salir como león rugiente, no precisamente amenazando con comerse a nadie, pero sí llenos de fuerza y de vigor y de energía y de poder para comunicárselos a todos desde el mismo aspecto de alegría y de ilusión por todo lo que acaban de vivir y sentir en toda su alma. Que se nos note que hemos estado en misa, que no vayan a preguntarnos, ¿fuiste a misa hoy? Y que si nos preguntan, podamos responder, ¿es que no se me nota? A eso nos exhortaba San Juan Crisóstomo, y podría volver a exhortarnos hoy. Y con esto terminamos. Si nos situamos un domingo a la puerta de la iglesia, a la salida de la misa de 1, la misa de 11, a la misa que vayas, no es así como salen los asistentes cuando van a misa. No ruge nadie, todos van derecho al coche para salir cuanto antes. Y si la homilía, como en este caso, ha sido un poco más larga de lo calculado, hay que darse prisa para tomar el aperitivo con toda tranquilidad. Y vuelta a casa hasta el domingo que viene. Esa es la triste realidad de muchas personas, que la misa no salen como leones rugientes. Si nos salimos de la misa un poco más apachurrados y decir, por fin terminó, que sería una vergüenza y una pena. Vayan a la misa. Por ahí hay una reflexión muy bonita, dice, hay que ir a misa por 10 motivos. Primero, no te cobran la entrada. Sería bueno ponerla aquí a la iglesia, no cover. Sería muy bueno. No estoy dando ideas, pero no cover. Segundo, saludo a muchas personas que durante la semana no puedo ver. Tercero, siempre hay un coro en la parroquia que se esmera y se esfuerza en cantar muy bien. Cuarto, puedo rezar y hablar con Dios. No le voy a decir los 10, pero el último, el número 5, sí me acuerdo perfectamente. Hay que ir a misa los domingos, porque cuando empieza la homilía, tú te puedes echar un sueño. Y eso es una bendición. De verdad. Bueno, esto lo digo de broma. Pero sería muy bueno. Venir a misa. Venir a misa. Ese es el querer y el sentir de Jesucristo. Que Dios, Corpus Christi, bendiga a nuestra ciudad de Chilpancingo, a todas sus familias, a todos los grupos parroquiales, y que sea para nosotros la Eucaristía el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Así sea.